Buenos días, muy buenos días. Este es un resumen para las personas que no pudieron tomar el curso de Historia del Arte en el RULE. Este es un resumen para que todos estemos en sintonía, para que todos hablemos el mismo idioma. Bienvenidos, bienvenidos. Tercera llamada. Comenzamos. ¿Qué es el arte? El arte, hay muchas definiciones, bastantes definiciones, cada quien tiene su, su teoría, cada quien tiene su idea. La mía, muy personal, es muy sencilla, pero es muy concreta y creo que lo dice todo. El arte transmite ideas y emociones. El arte transmite ideas y emociones. El arte es tangible e intangible. Tangible, ¿por qué? Porque lo vemos, son trazos, son música, es danza, es la parte tangible. Intangible, ¿qué estaba pasando en la mente del artista cuando realizó su obra? ¿Qué acontecimiento histórico había? ¿Qué lo conmovía? ¿Qué lo incitó a hacer esa maravilla, esa obra de arte? Son los intangibles. En concreto, para mí, muy especialmente, el arte transmite ideas y emociones. Historia del arte. ¿Qué es historia del arte? Historia del arte tiene como objeto de estudio precisamente el arte. Precisamente el arte es el objeto de estudio de historia del arte. Es lo que vamos a ver. Vamos a ver su evolución a través de los años, el impacto que ha tenido en la historia. Eso vamos a ver. Arrancamos. Tercera llamada. Arrancamos. Dice los que saben que el hombre apareció sobre la faz de la tierra hace 1.000.000 de años, aproximadamente 1.000.000 de años. Era un ser nómada, no tenía casa, no tenía cobijo, la pasaba donde andaba, bajo los árboles, en las cavernas, recolectaba frutas, cazaba esporádicamente, era un ser nómada. Dice el Popol Vuh de los quichés que hace dos cantuns, dos cuentas largas de los mayas, que son aproximadamente 5.200 años cada cuenta larga de los mayas, los dioses le otorgaron al hombre el maíz. Entonces, si sumamos 5.000 y 5.000 años y los piquitos, hace 11.000 años que los dioses le dieron al hombre el maíz. Los enseñó a sembrar, a cosechar, y entonces el hombre cambió, se volvió sedentario. Ya tuvo una caverna, una casa y un alimento seguro. Esa es la aparición del hombre. ¿Cuándo se empezó ya a reunir formalmente el hombre para crear las civilizaciones, los pueblos? Hay una fecha para África, para Europa, para Asia, 3.000 años antes de Cristo. ¿Qué civilizaciones de esos lugares florecieron hace 3.000 años antes de Cristo? Los sumerios, los acadios. ¿Dónde? En la Mesopotamia. En la Mesopotamia, un paraíso terrenal. Imagínense una tierra
regada por dos grandes ríos, enormes, hermosos ríos, muy caudalosos, el Tigris y el Éufrates, dos grandes ríos. Entonces la tierra muy fértil, todo lo que se sembraba se daba. Los sumerios, inventores de la primera escritura, más que escritura, era una especie de contabilidad. Los sumerios eran tan ricos, su tierra les proveía de todo, hasta en demasía. Llegó un momento que tenían más grano del que necesitaban, del que requerían, entonces lo vendieron y se hicieron de dinero, se hicieron ricos, pero les hacía falta un control. ¿Para qué? Para controlar sus riquezas. Y así como fue que inventaron su escritura, una escritura cuneiforme, donde en algunas tablitas que hacían unas tablillas o en las cortezas de los árboles, ahí aplicaban su escritura cuneiforme. Todo en la vida tiene un principio y un fin. No para los no para los mayas. Los mayas piensan en un tiempo cíclico, pero nosotros pensamos que todo tiene un principio y un fin. Los sumerios acabaron, terminaron, y lo sucedieron los acadios. Los acadios, después de los sumerios, los acadios, muy cerca de ahí, también 3000 años antes de Cristo, los chinos, los indios, Egipto, la abuela de las civilizaciones como es llamada, también surgieron. Resumiendo, las primeras civilizaciones, las más antiguas, en África, en Asia, en Europa, los sumerios, los acadios, los egipcios, los chinos, los indios. En América, fue un poquito después, 1500 años después, surgieron las civilizaciones en América. 1500 años antes de Cristo ya estaba floreciendo los olmecas, ¿sí? La madre de la cultura, los olmecas, hace 1500 años antes de Cristo. Los olmecas, los toltecas, Tecnotitlán, Teotihuacán, los mixtecos, los zapotecos, 1500 años después de Cristo. ¿Qué pasó? 3000 años antes de Cristo, las grandes civilizaciones europeas, africanas. 1500 años antes de Cristo, las civilizaciones americanas, donde puede haber sido en el norte, ¿sí? Se habla del pueblo Hopi, en Arizona, un pueblo muy culto, muy trabajador, pero que se estaba portando mal. ¿Dónde estaba ese pueblo? En Arizona, en la parte volcánica, en el área volcánica de San Francisco. Se portaban muy mal, ya había corrupción, ya no había mucha moral que digamos, y se enojaron los dioses. ¿Y sabe qué hicieron los dioses? Mandaron de repente una gran erupción. Todos los volcanes del área volcánica de San Francisco estallaron, hicieron erupción, casi terminan con el pueblo Hopi, un pueblo muy especial para nosotros. ¿Por qué es tan especial el pueblo Hopi? Ya les va. El pueblo Hopi tenía un lenguaje, un idioma
que se llamaba Azteca. ¿Le suena? Sí. El pueblo Hopi en Arizona tenía una escritura, una forma de hablar azteca. Sus glifos idénticos a los glifos mexicas, a los glifos aztecas. Increíble, qué similitud. Es más, se llamaban el clan de la serpiente. El pueblo Hopi, el clan de la serpiente. Maravilloso. Pues estaban portándose mal, los dioses los estaban castigando con una erupción que acabaría con el pueblo. Su dios, Guajuju, pertrechado en una montaña, junto a una kiva. ¿Qué era la kiva? Era el inframundo. O sea que el dios Guajuju estaba frente a una kiva, un inframundo, un hoyo negro, dirían, donde entraban todas las almas de la gente que estaba muriendo por la erupción y salía la nueva generación, la cuarta generación, dicen por ahí. El dios Guajuco les ordenó: hay que emigrar, los pocos que queden tienen que emigrar hacia los 4 puntos cardinales. Y así fue. Los que vinieron al sur vinieron nada más ni nada menos que a colonizar el lago de Texcoco. Allí encontraron la serpiente, el águila, el nopal. Allí estaba. Allí estaba el águila devorando una serpiente sobre un nopal desde Arizona. Una peregrinación maravillosa. En esa peregrinación conocieron muchos lugares. Los mexicas, ya después nombrados mexicas, conocieron Tula, a los toltecas, conocieron Teotihuacán, conocieron Chapultepec, estuvieron alojados en Chapultepec. ¿Por qué? Porque había agua, muchos años. Los vertederos de agua de Chapultepec surtieron a la ciudad de agua, uno de los grandes acueductos del mundo, de la humanidad, a la par que los acueductos romanos. El acueducto mexica que traía agua de Xochimilco a la Ciudad de México. Todavía tenemos vestigios ahí en el Salto del Agua, en la avenida Chapultepec. Ese viaje, esa peregrinación, la vamos a ver con lujo de detalles y concretando. El hombre apareció hace 1.000.000 de años en la Tierra, era nómada, se volvió sedentario gracias al maíz, ¿sí? Sus primeras culturas en Europa, en Asia, en la India, en China, fueron los egipcios, los chinos, los sumerios, los acadios. Y en América las grandes culturas empezaron propiamente con los olmecas, la cultura madre, los toltecas, los teotihuacanos, los mexicas, los mayas. Ahora sabemos eso. ¿Cuándo? Hace 3.000 años antes de Cristo en Europa, 1.500 años antes de Cristo en América. Este es un breve resumen. Para la próxima clase, primero Dios, dentro de 8 días, la grabaremos simultáneamente en Zoom, en vivo, y en WhatsApp para que la puedan disfrutar la hora que quieran, las veces que quieran. Soy Raúl Lerma Méndez, a sus órdenes, profesor de Historia del Arte, Teoría y Práctica en el RULE.
comunidad de saberes. Buenos días. Muchas gracias.